Kolyopam Chankakuitata sautirqaptirqapa imillita sautirqaptirqapa imil Kolyopam pan Kolyokamansa sautirqaptirqapa imillita. Nos dijeron que el maestro había ido al lago a pescar. Tenía urgencia de hablarle. Necesitaba que me abriera la iglesia para examinar unos murales y él era el único quien podía hacerlo. Todos me habían negado el permiso. Además tenía interés en conversar con un maestro de un pueblo dormido a orillas del lago Titicaca. Seguramente contaría con pocos alumnos y todos campesinos, de modo que tendría problemas diferentes a los que se presentan en la gran ciudad. Aquella noche cenamos con él. Era una persona muy humilde y vestía pobremente, pero denotaba una extraordinaria dignidad y pureza a través de todos sus actos. Se advertía que era la autoridad más importante del pueblo, ya que se le consultaban todos los asuntos que afectaban a la comunidad. Recuerdo que hablamos de test. Es natural que así fuera. Para los que somos de Buenos Aires, el test es un símbolo, ¿no? Supone evolución, progreso, y además con él se miden cosas. En definitiva, eso es lo más importante. El maestro era inteligente y se interesó, pero cuando le insistí que podía enviarles algunos test, él simplemente se sonrió. Me dijo, entre otras cosas, que no tenía problemas de disciplina ni de carácter con sus alumnos. Un fuerte lazo afectivo los ligaba a todos. Un día las autoridades lo habían trasladado y los alumnos lo fueron a buscar en un camión. Eso nos agrada y lo entendemos. En estos casos solemos decir que un maestro es una suerte de apóstol de la ciencia y de la cultura, especialmente en ese lugar tan inhóspito, aunque no nos parezca tan conveniente, ¿no?, su indiferencia ante los test. Sin embargo, este maestro tenía algo más. Al fin y al cabo, ser un maestro no significa solo conocer la ciencia y la cultura. Esto sería demasiado pobre y más si únicamente se dedicara a aplicar test. Había otra cosa detrás de él y pensé que sería el lago. Este lago siempre estuvo cargado de misterios. Todo lo que se lee sobre él es extraño. No solo fue el lago sagrado de las culturas antiguas, sino que aún hoy en día se le atribuyen un sinfín de cosas, quizás un poco exageradas para un simple fenómeno geográfico. Pero aún así, es sugestivo. ¿Qué pensar sino de un lago situado, ¿no?, a 4.000 metros de altura, llevado ahí por el plegamiento de los Andes y con un ancho igual a la distancia que existe entre justamente Buenos Aires y La Plata, ¿no?, y un largo 3 veces aún mayor? Mi encuentro con el lago fue paulatino, dice Rodolfo Kusch. El primer contacto ocurrió en el barco que une las ciudades de Huaque y Puno. Era de noche y se escuchaba el chapoteo de las olas en la quilla. A lo lejos, sobre una lejana costa, los chiporroteos de los relámpagos daban un aire de leyenda. El lago se mezclaba con los antiguos dioses, Chuquilla o Mamacocha, ¿no?, el rayo y el mar. La segunda vez fue a la vuelta, cuando viajaba desde Puno en un camión hasta Copacabana. Recuerdo que un paceño, ¿no?, me hablaba entusiasmado del tango, cuando en un recodo del camino, en Checuito, un pueblo de hechiceros, de pronto apareció el lago, inmenso como un mar. Y la tercera y última vez fue cuando cruzaba la frontera entre Yuncuyo y Copacabana. Aquella noche llegamos tarde y habían cerrado la frontera de los camiones. Contratamos entonces unos indios para que lleven las cosas y nos pusimos en marcha. Era una noche cerrada.
nos detuvimos a descansar. Cerca nuestro brillaban tenuemente las aguas del lago. El paraje daba un poco de miedo. Hice una alusión a la posible aparición de Chuquinchinchay, un felino legendario que llevaba en la frente una piedra luminosa. Ni bien pronuncié este nombre, uno de los indios tomó apresuradamente su bulto y corrió. Se había asustado. La leyenda vivía aún en su alma. El lago y Chuquichinchai eran, en su mente, la misma cosa. No me gustaría vivir en la ciudad porque yo estoy acostumbrado a vivir en aquí, porque en la ciudad es todo dinero y en acá es más tranquilo. Hoy en día, ese lago es aún fuente de extrañas leyendas. Una mujer en Perú me había relatado que su novio, un gringo, como se suele llamar a los rubios, cruzaba el lago en una lancha por razones de trabajo. Nunca más lo vio. Se dijo que había caído al agua y hubo quien suponía que lo habían empujado los indios. Estos necesitaban una ofrenda para la cosecha y el lago nunca devuelve a sus muertos. Además, es el lago de las ciudades sumergidas. El barco, que justamente une a Puno con Huaki, había rozado algunas ruinas. Sin ir más lejos, Tiwanaku, esa extraña ciudad cerca de sus orillas, totalmente en ruinas, se dice que fue súbitamente abandonada por sus habitantes a causa de un catastrófico desborde del lago, ¿no? Según supone un arqueólogo boliviano. Una parte de las decoraciones de la famosa Puerta del Sol quedaron inconclusas y se ha comprobado que una capa de sedimentos marinos cubre la zona. Indudablemente, el lago Titicaca, además de ser un fenómeno geográfico, es un símbolo. Una especie de monstruo que devora hombres y ciudades, que no obstante su quietud, se embravece prodigiosamente cuando sopla el viento y que sin embargo alimenta a sus hijos con sus peces. Todo eso junto hace a este personaje. Pero ahora nos preguntamos con Kush, ¿dónde termina la mente de uno y dónde comienzan las cosas? Pongamos un ejemplo. Compramos un jarrón porque nos gusta. En cierto modo ya pertenece a mi vida, pero salgo del negocio y se me rompe. Eso sí, me aflijo. ¿Qué lamento entonces ahí? ¿La simple rotura del jarrón? Eso es lo que digo a todos, pero en el fondo se ha estrellado contra el suelo un pedazo de mí mismo. Nuestra vida se desparrama misteriosamente entre las cosas. Y si eso decimos del jarrón, ¿qué no diremos del lago Titicaca? Qué gran pedazo de vida tenemos que desparramar en él, ¿no? Para incorporarlo a nuestra alma. El lago es un símbolo para el boliviano, lo mismo que la pampa lo es para nosotros los argentinos. ¿Símbolos de qué? Pues de la parte más profunda de nuestra alma y precisamente de algo inconfesable. Si algún día dijéramos lo que llevamos muy adentro del alma, eso mismo sería tan tremendo como el lago o como la pampa. Lago y pampa son la base. Si nos sacaran esa base, nos sentiríamos como esos astronautas que han perdido la gravedad. Ya no habría ni arriba ni abajo. Seríamos una simple máquina que flota en el espacio. ¿Y por qué ir tan lejos? La vereda de nuestra casa, la calle, las casas de los vecinos, el paso a nivel cercano, la avenida a 2 cuadras también son trozos de nuestra intimidad. Vivimos siempre metidos en un paisaje, aunque no lo querramos, ¿eh? Y el paisaje, ya sea el cotidiano o el del país, no solo es algo que se da afuera y que ven los turistas, sino que es el símbolo más profundo en el cual hacemos pie, como si fuera una especie de escritura, con la cual cada habitante, en definitiva, escribe en grande su pequeña vida. Y el lago Titicaca, que se da como lago y
como símbolo, interviene en la enseñanza de aquel maestro. Algún día este maestro tendrá que enseñar el teorema de Pitágoras. ¿Pero para qué? ¿Para enseñar otra cosa más? ¿O para redondear eso que sus alumnos ya saben del lago? ¿Eso que necesitan para vivir junto a él? He aquí un problema de la enseñanza que se nos ha olvidado a todos y todas. Al lago lo conocen todos. A Pitágoras nadie. El lago es inmenso y Pitágoras chiquito. Es lo que solemos olvidar entre nosotros. Escuchen bien esto. ¿Se aprende para saber mucho o se aprende para poder inscribir la propia vida en el paisaje? ¿Acaso no se aprende solo para vivir? ¿Y por qué insistir en enseñar algo más que eso que llevamos en lo más hondo del alma? Eso que se da como lago, como pampa afuera. Iyaw kuya kita, humata tukasti, sautir kapa imilita. Los amautas enseñaban a sus alumnos las cosas de su tierra y sus creencias mediante cordeles, a los cuales agregaban nudos. Eran los quipus. Cada nudo equivalía a una palabra nuestra o una idea. Los usan aún hoy los indígenas para contar sus ovejas. Cada nudo correspondía a una cosa. Por un lado había un signo, por el otro un trozo de vida que justamente le correspondía, porque vida y signo van de la mano. Era una virtud de las antiguas culturas. Pero en el siglo XX hacemos todo al revés. Aprendemos los signos, técnicas, ciencias, pero no sabemos con exactitud a qué aspecto de nuestra vida corresponden. Por eso se sonreía aquel maestro cuando le hablábamos de los test. Debió sospechar que rendíamos demasiada pleitesía a nuestro siglo, y más aún, habrá advertido que no somos totalmente sinceros, porque ¿qué sabemos del siglo? Apenas si compramos a escondidas algún manual de divulgación o un diccionario para ponernos al tanto, ¿no?, de las cosas. Luego lo metemos ahí en la biblioteca y nos olvidamos. De vez en cuando solemos hojearlos, ¿no?, solo para ver la ortografía de alguna palabra y nada más. Ahí se acabó el siglo. ¿Y no hace lo mismo el científico que pertenece a una sociedad internacional? Es que tenemos una psicosis del siglo cuyo síntoma evidente es el cohete. Desde que se inventaron estos artefactos todos piensan evadirse de donde sea, del lago o de la pampa. Pero en el cohete nunca habrá lugar para todos. Pero debe ser tan fácil construirlos, ¿no? Mucho más fácil que hacerlo del maestro aquel. Redondear la vida de sus alumnos simplemente con lo que necesitaban para continuar junto al lago. Esto último nos cuesta mucho más que construir un artefacto. Y es una paradoja.